Bueno, ok, entonces empezamos con la clase. Lo último que vimos en la clase anterior fue el teorema de la factorización, ¿cómo le llamo? División de polinomios. Entonces ahora vamos a tratar de relacionar estas factorizaciones o división de polinomios con las raíces. ¿Ya? Entonces vamos al tema de raíces de polinomios. Entonces si ustedes se acuerdan, la definición de lo que es una raíz de un polinomio una raíz es un punto donde un polinomio se anula. ¿Ok? Y otra definición muy relacionada es la de factor. Eh, un factor de un polinomio P. O sea, ese va a ser un factor del polinomio P. Sí. ¿Ya? En ese caso, en el fondo, lo que pasa es que, apelando al teorema de la división que vimos en la clase pasada, es una división en la cual el resto es cero. ¿Okay? Entonces, un teorema que ustedes vieron en intro al álgebra es que toda raíz de un polinomio define un factor. ¿Okay? Entonces, sea... Profe, ¿Sí? ¿qué dice al lado de raíces? Definen. Gracias. Voy a tratar de escribirlo mejor ahí. Entonces... De hecho, estoy teniendo problemas con el tablet. Algo se borró aquí, dice factor. Dice factor de P si existe Q perteneciente a PDF, tal que... Por alguna razón se están borrando cosas en la pantalla, pero creo que eso era todo. Ya. Este teorema es un teorema que ustedes deberían haber visto en intro al álgebra, ¿ok? Si es que no lo han visto, o si no se acuerdan,
igual es un buen ejercicio. Porque pueden usar el teorema de la división que vimos la clase pasada para concluir este resultado. ¿Ok? Así que se los dejo de ejercicio. Cada vez que un polinomio se anula en el fondo, eso me permite construir un factor de ese factor que está aquí. Ese z menos lambda es un factor de grado 1. ¿Okay? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Está grabando la clase? Creo que sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando la clase. Ah, ya, gracias. Hay un sonido raro. Parece que me está fallando el computador, pero voy a responder a Francisco al final, ¿ok? Porque ya entré en la clase, pero gracias por el comentario. De ahí lo voy a ver. ¿Okay? ¿Todavía hay un sonido raro? Debe ser el sonido del computador el clásico. Ah, ya. ¿Hay como un chirrido? No, creo que no, ya. Ya, no es una pregunta. Ya, sí, gracias por resumir lo que dije a aquellos que llegaron después. Ya, ok, espero que mejore la situación, pero avísenme si se mantiene el ruido, ¿ok? Ya, y hubo un corolario de esto. Que fue algo que alguien mencionó en la clase pasada, así que ustedes ya lo saben de intro al álgebra, es que un polinomio tiene una cantidad de raíces que es a lo más su grado. Entonces, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente, la- a ver, hay una excepción, obviamente, que un polinomio de grado menos infinito tiene infinitas raíces, ¿cierto? El único polinomio de grado menos infinito es el polinomio idénticamente igual a 0. Pero si excluimos ese, y lo estamos excluyendo a partir de esto, entonces uno puede a lo más tener siempre grado, o sea, grado del polinomio raíces al factorizarlo. ¿Ok? Eso. Nuevamente, esto también es la demostración. Hay que omitirla por temas de tiempo, pero acuérdense que está en intro al álgebra. ¿Ok? Otro consejo es a ver, si no se acuerdan bien de estas cosas, obviamente es recomendable que vayan a sus apuntes de introducción al álgebra. Como alternativa, pueden revisar también el libro que yo les recomiendo al principio del semestre, el Axler. En el Axler, el capítulo 4 es solamente de polinomios y tiene todos estos resultados. Entonces, si quieren revisar eso, es una buena referencia también para lo que vamos a necesitar en el curso. ¿Ya? Entonces, como ustedes bien saben, el caso de los complejos es un caso interesante en relación a los polinomios, porque tenemos el teorema fundamental del álgebra.
¿sí? Y el teorema del fundamental del álgebra garantiza que todo polinomio tiene una raíz. ¿Ok? Ustedes saben que los reales eso no es cierto. Todo polinomio recordatorio. Chuta. En R el ejemplo típico es que x cuadrado más 1, ese polinomio no posee raíces en los reales, ¿cierto? Y en C, SP de x podría escribirse como x menos y al cuadrado. X cuadrado igual a menos 1, por lo tanto x es igual a, puedo tomar y o menos y, perdón. Actualizando la escala. Así. ¿Sí? Entonces, eso, recordatorio. Ya. A todo esto, ¿hay alguna pregunta hasta el momento sobre algo de este recordatorio? Ok. Una consecuencia de que estos polinomios poseen raíces es que es lo que hice acá, en y, es que uno siempre puede factorizar cualquier polinomio en los complejos. Entonces, P de Z siempre puede ser escrito como una constante por Z menos lambda 1 por Z C, lambda M en los complejos. Ya, eso nuevamente, otro recordatorio de cosas que vieron el año pasado. La variante con los números reales, me imagino, no sé si la vieron también. Voy a anunciar ahora el caso real y voy a ir viendo estos teoremas. Yo estoy seguro que el caso complejo lo vieron bien. Ahora lo que me interesa es saber si vieron las variantes reales de estas cosas. Entonces,
Entonces, esto tiene que ver con, de hecho, este ejemplito de acá que les puse. Chuta. Este ejemplito de acá, que estoy marcando en amarillo. Cuando yo no puedo factorizar un polinomio en R, que es el caso, por ejemplo, de este x cuadrado más 1, eso, la factorización compleja respectiva, lo que va a pasar es que va a tener factores que son conjugados entre sí, conjugados en el sentido de números complejos. Entonces, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, aparece menos i y aparece más i, ¿cierto? Entonces, lo que quería preguntarles es, ¿vieron ese resultado en intro al álgebra? Yo por mientras voy a escribir el enunciado y ahí me avisan. Sí, sí, lo vimos. ¿Lo vieron? Ya, perfecto. Entonces, ahí sí. ¿Ya? Todas las raíces de polinomios a coeficientes reales, que sus raíces están solo garantizadas de existir en los complejos, vienen en pares conjugados. ¿Ok? Eso también voy a omitir esta demostración. Ya, y eso implica que la factorización, el teorema de factorización que vimos en los complejos, cambia un poco cuando miramos el caso real. Entonces el teorema Y la idea acá es que como cada par, o sea, como cada raíz compleja, como cada raíz compleja viene en pares conjugados, esos pares conjugados se pueden multiplicar y van a dar un factor cuadrático que sí tiene coeficientes reales. ¿Ok? Donde C, lambda 1, lambda m, B1, Bm, C1, están en los reales. ¿Ya?
eso es el repaso de polinomios, ¿ok? Nuevamente no, vamos a omitir esta demostración. ¿Y por qué estamos haciendo este repaso de polinomios? Es porque el estudio de los polinomios nos va a servir harto en el estudio de valores y vectores propios, ¿ok? Para varias demostraciones vamos a tener que usar resultados tipo teorema fundamental del álgebra, etc. Por lo tanto, más vale recordar estas cosas a tiempo. ¿Hay alguna pregunta que quede en relación a todos estos resultados que mencioné? Ya, entonces vamos a pasar al próximo capítulo. O sea, no el próximo capítulo. Sí, el próximo capítulo. Y me gustaría partir con una motivación primero. Entonces, y la idea es la siguiente, supongamos que tenemos un operador. Acuérdense que estos endomorfismos son cosas así, son funciones que van de B a B y que son lineales. ¿Cierto? Eso es el significado de endomorfismo, de una transformación lineal que va de un espacio en sí mismo. Y lo que nos gustaría hacer aquí es de alguna manera como diseccionar este operador. ¿Ok? En particular lo que estoy pensando es como me gustaría entender cómo actúa este operador sobre ciertos subespacios de B. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una forma de tratar de diseccionar este operador T sería tratar de, para esto, ver cómo actúa sobre una partición de subespacios. ¿Ok? Y eso que me refiero a partición de subespacios es exactamente la noción de suma directa que vimos la semana pasada. Entonces, pensemos que B se descompone en suma directa. En esos subespacios. Y lo que podríamos tratar de hacer es ver cómo actúa T restringido sub 1, T restringido sub 2, T restringido a U sub M. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que si yo hago esto, tengo un operador, ya no tengo un operador, de hecho, tengo algo que va de U sub 1 a B. Porque estoy restringiendo T en un subespacio, pero no sé cómo actúa. No sé si se queda dentro de U sub 1 o si se sale a otro subespacio. Si quisiera que esto realmente fuera una disección de T, lo que me gustaría sería encontrar subespacios U sub 1 o U sub M donde ocurriera algo así. Que va desde U sub 1 y se queda en U sub 1. Porque en particular, por ejemplo, si esto ocurre,
estos objetos que me quedan aquí son operadores. ¿Se entiende la idea? Entonces, el problema que tenemos actualmente es que no es claro que para cualquier partición en suma directa, los espacios de llegada de estas restricciones de T vayan al mismo subespacio donde estoy restringiendo el operador. ¿Alguien está escuchando cortado? ¿Todavía se escucha cortado? Hoy ya se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ya. Gracias. Aprovecho de preguntar al tiro, si ¿se entiende la idea de la motivación? Hay preguntas. No. Ya. Quizás la forma más simple de ver esto es, por ejemplo, pensándolo en matrices. Entonces, si se fijan, cuando uno tiene una matriz que es un endomorfismo es una matriz cuadrada, ¿cierto? Va de un espacio en sí mismo. Entonces, imagínense que yo tengo una matriz, de esta matriz cuadrada, esta n por n, pero que existe una partición de sus filas y de sus columnas. Entonces, estas primeras columnas, por ejemplo, corresponden al espacio sub 1, u sub 2, u sub 3. Donde lo que yo estoy diciendo al mirar estas condiciones de aquí es que en el fondo T es una matriz que tiene bloques de este estilo y donde afuera de eso son puros ceros. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo esta matriz A como una transformación lineal, yo logré, en el fondo, diseccionar esta matriz en estas particiones por subespacios coordenados, en las cuales, en realidad, cuando yo multiplico A por un vector aquí que está soportado en este primer subespacio, y aquí afuera hay puro cero, al hacer el producto matriz-vector, me va a resultar algo que va a seguir estando en ese subespacio. ¿Sí? Si yo tomara cualquier suma directa de los espacios, no necesariamente tengo garantizado que la matriz A se va a ver de esta forma. ¿Ok? Eso es como un poco la idea. Lo que estoy tratando de decir con esto es que en el fondo, a ver, sí, o sea, piénsenlo así, siempre me conviene, si tengo un operador grande, tratar de entender cómo actúa sobre ciertos subespacios más pequeños. Ahora, eso no me va a servir de mucho si cuando lo miro en ese subespacio más pequeño se me sale del subespacio, porque ya, en el fondo, lo que me gustaría ser capaz es de poder restringirlo a ese subespacio. Y eso es lo que me da esta condición que estoy tratando de escribir acá, ¿no? De que actúe sobre un subespacio y se quede en ese subespacio. En particular, por ejemplo, al hacer eso voy a tener que este tipo de un operador en un sub 1. ¿Siguen habiendo... ¿Sigue estando no claro? Ya, quizás como insistiendo en el caso de la matriz, piensen, o sea, si yo les digo que la matriz tiene esta forma que yo les describí acá, y ustedes multiplican por un vector de este estilo, cuando yo hago el producto matriz-vector, que básicamente es tomar esto, ¿cierto? Todo esto, y multiplicarlo por esto que está acá, el resultado de hacer ese producto me va a quedar un nuevo vector acá, que en sus primeras U1 coordenadas me va a dar cosas que no necesariamente son nulas, pero fuera de ella, cuando aquí tenga ceros, van a estar multiplicando estos x que están acá que pueden ser no nulos, y el resto, todo se anula. Así que esto que me queda de aquí para abajo, esto corresponde a sub 1, son todos ceros. ¿Ya? Y esa es la idea, aquí me pasé con una x, mejor lo voy a dejar así. Esta idea de que mi transformación lineal actúa sobre vectores de un cierto subespacio y los lleva a ese mismo subespacio, es cuando uno habla de que un subespacio es invariante para una transformación lineal.
¿Ok? ¿Lo aclaro un poco? No y sí. Ya. Ya, si no le sirvió la motivación, vamos a las definiciones. Quizás estoy dándole más vueltas de lo que necesito. Esa es la definición. ¿Ok? Si yo tengo un operador T y tengo un subespacio U, vamos a decir que ese subespacio U es invariante si se cumple esa condición. Lo que estaba tratando de decir antes es que esta condición de que TU esté contenido en U me permite hacer algo de este estilo. Cuando voy a volver a la motivación por un segundo, a ver si es que ahora se entiende. Pensemos que V es de dimensión finita, entonces V necesariamente va a ser suma directa de U con un subespacio. ¿Por qué? Porque siempre existe esta partición, piénsenlo así, toman una base de U, ¿ok? Y después la extienden a todo B. Y lo que les va a quedar, como estos vectores van a ser todo LI entre sí, es que esta suma es una suma directa. Ya. Entonces ahora voy a tener lo siguiente, voy a tener que, si yo tomo T y lo restringo a U, me queda un operador, o sea, una transformación lineal que va de U a priori en B, pero como yo sé que T de U está contenido en U, yo puedo reemplazar aquí y poner U. Por lo tanto, T de U puede ser visto como un endomorfismo de U. Lo que vamos a ver a su vez es que resulta que si eso se tiene, entonces... no voy a decir nada por ahora. Pero en este espíritu como de tratar de diseccionar un operador, si se fijan, ser capaces de hacer esto, de como de restringir el operador y convertirlo en un endomorfismo, es algo que puede ser conveniente. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Ya, veamos algunos ejemplos. Para aterrizar un poquito la definición. Entonces, Un ejemplo sería el kernel, ¿o no? correcto. Y Sí. como la imagen también, así como automáticamente. Sí. Vamos viendo. Entonces, Entonces, el 0, por ejemplo, es un subespacio invariante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo tomo t de 0, eso es igual a 0. Así que parte de un subespacio que es el subespacio 0 y se queda en ese subespacio. B, obviamente, también es un subespacio invariante. T de B está contenido en B. No sé si es todo B, pero está contenido. Típicamente uno a esto le llama los subespacios triviales, o sea, los subespacios invariantes triviales. Ya. Otro es, como bien decían, el kernel de T. Perdón. La persona que lo dijo, ¿puede decir por qué? porque el T del kernel va a ser, la imagen va a ser cero. Y cero es su conjunto, o sea, es su El espacio subespacio del kernel, del kernel. correcto. Entonces,
Eso. Ya. Y la imagen de T, bueno, veamos. T, en este caso, la imagen, claro, el T de la imagen de T está contenido en T de B, porque imagen de T está contenido en B, simplemente. Y T de B es exactamente igual a la imagen de T. ¿Ya? Todos estos casos son subespacios que son bien sencillos. Uh-huh. Veamos otro ejemplo. Entonces, este es el ejemplo 1. Entonces, consideramos el espacio de los polinomios y aquí, tanto en este ejemplo como en la tarea, cuando voy poniendo que el operador T de P igual P', es la derivada, ¿ok? Pero como estamos hablando de polinomios, véanlo como, pueden verlo como esta transformación lineal que, o sea, la que habíamos hablado en la primera clase, sí. Es más conveniente pensar en la derivada, ¿ok? Si les resulta cómodo, pueden hacerlo. Esa asignación de tomar un polinomio, asociarle a este otro polinomio, es una transformación lineal. Eso lo vimos en la primera clase. Ya, entonces, la observación es la siguiente. ¿Alguien puede...? O sea, les queda claro que... Acuérdense que P sub n de R son los polinomios de grado lo más n, ¿cierto? Y lo que estamos afirmando acá es que ese es un subespacio invariante de T. Ahora, ¿por qué es eso? Que la imagen de esa cuestión es los polinomios de un grado Claro, 1 menos. la derivada baja el grado, ¿cierto? Entonces, si tengo un P en este subespacio, en efecto, vamos a hablar, T de P pertenece a los polinomios de grado n-1. Está contenido en los polinomios de grado n. ¿Sí? Esos son dos ejemplos sencillos, ¿ok? Pero así vamos a ir viendo muchos más, ¿ok? ¿Hay preguntas? ¿No? Entonces vamos a... El caso de subespacios invariantes de dimensión 1 es un caso interesante también. ¿Sí? Veamos por qué. Entonces, nuevamente aquí una motivación. ¿Qué pasa si un subespacio invariante tiene dimensión 1? Entonces, digamos, por ejemplo, que U es un subespacio de dimensión 1, por lo tanto es generado por un solo vector, ¿cierto? Y además tenemos que T de U está contenido en U. ¿Qué pasa si yo tomo un vector? ¿Qué pasa si tomo el vector B? T de B, por la hipótesis, pertenece
pertenece a U, ¿están de acuerdo? Y U a su vez es el generado de B. ¿Qué implica eso? Básicamente T de B está en esta línea, por lo tanto es simplemente un escalar por B. ¿Están de acuerdo con esa equivalencia? ¿Sí? ¿No? Profe, ¿No? yo tengo una duda, que ese era uno de los ejercicios que aparecían en el Acceler y tenía la duda de cómo se demostraba. De que la equivalencia de que si un vector está en un subespacio de dimensión 1 igual a un escalar por eso. Ese era un ejercicio y no lo pude hacer. No me queda claro cómo demostrarlo. Mira, el subespacio generado por un solo vector es igual a esto. Es igual a todos los, pongámosle, mu por b, donde mu pertenece al cuerpo. Esa es definición, ¿cierto? Bueno, es la definición y viene dado por el hecho de que es el generado de un solo vector. Acuérdate, si hubiera más vectores habría que tomar todas las combinaciones lineales posibles. ¿Sí? Ah, ya me quedó claro. Teniendo Ya. eso, estoy listo. Sí, ya. Ya, quizás es como aclarar un poco qué significa el subespacio, subespacio generado por un solo vector. Ahora, ya, y no solo eso, ¿cierto? Si se fijan ahora más allá, todo, pongámosle W perteneciente a U, satisface que va a existir un mu en el cuerpo tal que W es igual a mu por B, por la misma lógica que acabamos de usar. Luego, T de W es igual a T de mu por B. Bueno, por linealidad esto es mu por T de B. T de B dijimos que era lambda B, mu por lambda B, y esto nuevamente va a ser igual a lambda por mu B, que es igual a lambda por W. Por lo tanto, todos los vectores en este subespacio invariante de dimensión 1 tienen la propiedad de que, al ser operados por la transformación T, entregan un único escalar lambda. Fíjense que ese lambda está fijo. Es el mismo que aparece para todos los vectores. ¿Sí? Y eso lleva a la definición de valor y vector propio. Quizás ustedes vieron esa ecuación anteriormente, esta que está escrita aquí. Un vector propio básicamente corresponde a los subespacios invariantes de dimensión 1. Entonces, y en el futuro voy a poner b.p. para denotar valor propio. Ya. Eso, entonces el valor propio es justamente ese lambda que nos aparece en la motivación que fuimos viendo. O sea, cuando yo digo que T de B pertenece a su propio generado, este escalar como de paralelismo, digamos, como que estos vectores son paralelos, es el valor propio. ¿Okay? Y como les decía también, no solamente relaciona al vector B generador, sino que a cualquier B en el subespacio de dimensión 1. Veamos alguna equivalencia al tiro. Entonces,
Ya, entonces, como ven, el hecho de ser valor propio implica varias propiedades a la vez. Entonces, puede decirse como que T menos lambda I no es inyectivo, o que no es sobreyectivo, o que no es biyectivo, no es invertible. Ahora, ustedes se imaginarán que la equivalencia entre B, C y D, en cierta forma ya las tenemos, ¿cierto? No, no en cierta forma, de hecho, ya las tenemos. ¿Por qué es eso? ¿No se O acuerdan? sea, en caso finito, inyectivo sí, solo si es biyectivo sí, solo si invertible. Entonces, negaciones de eso como Claro, equivalentes. los no se mantienen por equivalencia, pero estamos en el caso finito dimensional, ojo. Así que es por el teorema del núcleo imagen, o por algunas de las caracterizaciones que vimos de transformación invertible. Por lo tanto, lo único que tenemos que ver básicamente es la equivalencia entre A y B. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿por qué A es equivalente de B? Es por lo siguiente, es que la definición de valor propio implica que existe un B distinto de 0, ¿cierto? Tal que T de B es igual a lambda B. Eso a su vez es equivalente a decir a que existe un B distinto de 0, tal que T menos lambda veces la identidad B es igual a 0. Y eso implica que el ker de este operador es no nulo, lo mismo que decir que no inyectivo. ¿Cierto? Por otra parte, B es equivalente a C y es equivalente a D por, creo que le llamamos el teorema de caracterización de transformaciones invertibles. Y aquí estamos usando que la dimensión de la partida y de la llegada son iguales, porque son de hecho el mismo espacio. ¿Sí? Eso. ¿Hay preguntas al respecto? Yo, profe, no Y no, entendí me la quedo segunda equivalencia. eso mismo. ¿Cuál equivalencia no quedó clara? La segunda donde dice T menos lambda I de B es igual a 0. Ah, ya. Hagamos un paso más entonces. Esto de aquí es igual a eso. Y también tú puedes verlo de esta manera, pues, como lambda por la identidad por B. Dado que la identidad no hace nada, ¿cierto? Y ahora dices, por las reglas de la suma de transformaciones lineales, puedo verlo así. ¿Sí? Sí, profesor. Vale. ¿Más preguntas? Ya, entonces vamos a la definición ahora de vector propio.
Entonces sea T endomorfismo y lambda en F valor propio de T. Un vector se dice vector propio. Y esto lo voy a denotar así. Igual que valor propio, pero con una flecha arriba. ¿Sí? Entonces, vector propio es aquel vector, bueno, es la condición que vimos antes, esta que está en la motivación, que hace que T de B es igual a lambda, acá me refiero, que hace que T de B sea igual a lambda B. Pero, claro, y es a esa relación, a esa invarianza de su espacio de dimensión 1, existe un único valor lambda, que es el escalar que entrega esta relación entre T de B y B. Y a ese lambda le llamamos valor propio, ¿cierto? Eso. Entonces, ahora... de tiempo... Sí, ya. Voy a hacer un ejemplo. ¿Ok? Hagamos un ejemplo de valores y vectores propios. Uno bien, muy sencillo. Entonces, sea... pongamos acá con igual F2 dado por... Profe, ¿Sí? el vector propio sería como el valor propio, pero como si fuese único, ¿o no? No. La diferencia entre el valor y el vector propio es que el valor propio es un escalar y el vector propio es un vector. Entonces, y ambos están relacionados. Un vector propio está asociado a un cierto valor propio, lambda. Profe, ¿Sí? una No sé si pregunta. respondí la pregunta de la persona que preguntó primero, antes de pasar. Sí, sí. Ah, ya, ok, vale. Ya, sí, ahora. Eso implica que por cada valor propio existen infinitos vectores propios. Correcto, porque lo que vimos acá, por ejemplo, es que cuando el generador en la motivación, ¿cierto? Había un generador B, que era vector propio, pero no solo él, sino que todos los vectores en ese subespacio. Ya, Entonces el entonces vector sí. propio, de hecho, nunca es único. Es único salvo factor, digamos, factor escalar. Ok, gracias. Uno típicamente normaliza el vector propio, pero eso es cuando hay una norma. No sé, no hemos visto normas todavía. No sé si vieron el linealito, pero uno puede escalar el vector, o sea, como normalizarlo, ponerlo en una escala fija. Y eso lo hace único. Ya. Ya, entonces esa transformación lineal, ¿qué hace? No sé si alguien me puede decir en R2. Rotación por papi medio para Por 3. pi medio, ¿cierto? O sea, si yo tomo un vector, yo parto con un vector que está aquí, que es como w,0, lo convierte en 0w, y al vector que es 0,1 lo convierte en 0-1. Pregunta entonces, ¿cuáles son los valores propios y vectores propios de T si el cuerpo es los reales? Y B, la misma pregunta, si el cuerpo son los complejos. Vamos viendo entonces, si les parece. Tratemos de calcular valores y vectores propios.
A priori las ecuaciones que obtenemos deberían ser en cierta forma independientes del cuerpo. El punto es que podríamos llegar a una ecuación que podemos resolver o una ecuación que no podemos resolver, ¿ok? Pero el álgebra a priori debería ser el mismo en ambos ejemplos. Ahora, ¿ustedes qué creen? Por ejemplo, si lo que hace esta transformación lineal es girar vectores en 90 grados, en pi medio. ¿Creen ustedes que este vector tiene, o sea, perdón, que esta transformación tiene vectores propios? No. No, ¿cierto? Porque como que pareciera ser que el único invariante de esta transformación es 0, y 0 no puede ser un vector propio. ¿Sí? Entonces, ya. Veamos. Entonces, supongamos que hay un lambda tal que lambda por, pongámoslo así, bueno, dijimos t de b igual a lambda b, ¿cierto? Entonces pensemos que b tiene coordenadas w, z. Esto se va a ver así, ¿cierto? T de b es menos z, w. Y esto tiene que ser igual a un lambda y un número real por... ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa ecuación? Ahora, esto a su vez me da dos ecuaciones, ¿cierto? Me dice que z es igual a menos lambda w y me dice que w es igual a lambda por z. Y a su vez, esto me dice que z es igual, veamos, menos lambda w, w es igual a lambda por z, por lo tanto esto me queda menos lambda cuadrado z. Es decir, si ignoramos z, porque acuérdense que dijimos que el factor, o sea, el factor de escalamiento no es muy importante, o piénsenlo así, de hecho se me olvidó decir. Este tipo es distinto de 0. ¿Sí? Podemos poner en el caso en que o bien w es distinto de 0 o 0 es distinto de 0. En este caso me voy a poner aquí en que z es distinto de 0. Y ustedes pueden verificar que el caso en el que nos suponemos que w es distinto de 0, uno puede hacer el reemplazo inverso, o sea, partir desde que w es igual a lambda z y después reemplazar z por menos lambda w. Y les va a dar la misma ecuación en términos de w, ¿ok? Solo digo esto para poder aquí cancelar. Voy a quedar con la ecuación 1 más lambda cuadrado igual a 0. Y esa sabemos que no tiene soluciones. Por lo tanto, T no posee valores propios. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa en los complejos? Bueno, en los complejos, obvio. Tenemos la misma secuencia de equivalencia. Pongámoslo así. O sea, como que existe b distinto de 0 tal que t de b es igual a lambda b. Sí, solo sí, 1 más lambda cuadrado es igual a 0. Y eso sí, solo sí, lambda pertenece a menos i o a más i. ¿Sí? Así que tenemos dos valores propios. Y lo que les voy a dejar de ejercicio a ustedes, verificar que los vectores propios respectivos son para lambda igual a i, va a ser w, menos iw, w perteneciente a los complejos, y para lambda igual menos i, va a ser
W, IW. Esto es como para todo W. Como dijimos, los vectores propios corresponden, o sea, son únicos salvo multiplicación por escalar, por eso aparece el W. ¿Ya? Ahora, ¿qué ganamos con todo esto? Es que, o sea, ¿cuál es la moraleja acá? Como les decía antes, la motivación para estudiar valores y vectores propios y para la cual estudiar subespacios invariantes es poder ser capaces de descomponer un operador. ¿Ok? Y la forma natural de descomponerlo es descomponerlo en los subespacios invariantes, los subespacios propios. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un operador T que vive en un espacio de dimensión 2, y a mí lo que me gustaría sería poder ser capaz de descomponerlo quizás en dos operadores que cada uno actúe en un subespacio invariante de dimensión 1, que sería un subespacio asociado a un vector propio. Lo que nos dice este ejemplo es que en el caso real, simplemente eso no se puede hacer. ¿Ok? Sin embargo, en el caso complejo, sí vamos a poder. Aquí encontramos dos subespacios invariantes. ¿Ya? Y eso nos va a permitir en el fondo ver T a partir de cómo actúa en estos subespacios. Y vamos a poder restringirlo a esos subespacios. ¿Ok? Quizás todavía no queda muy claro cómo, ¿ok? Yo sé que la motivación a varios no les quedó claro, pero estoy un poquito tratando de presentarles esta idea para que a medida que vayamos avanzando quizás lo tengan en cuenta, eh, pensando en los resultados que vamos probando y por qué podrían ser útiles para ese propósito. ¿Ok? ¿Hay preguntas con respecto al ejemplo? Profe, el, eso de que el valor propio satisfaga una ecuación polinomial, ¿es como siempre o qué onda? Siempre se va a tener, siempre se va a tener. O sea, esto lo hice en un ejemplo sencillo, pero siempre vamos a tener que más adelante, ¿ok? Cuando veamos determinantes, de hecho, vamos a ver que los valores propios se pueden calcular como raíces de un cierto polinomio que está asociado al determinante es un polinomio que surge a partir de un determinante, ¿ok? Pero vamos a hacer omisión de eso por ahora, ¿ok? Todo lo que necesitemos para calcular valores y vectores propios lo vamos a ir viendo caso a caso y no hace una diferencia muy crítica, ¿ok? Pero sí, la respuesta es sí. Siempre Claro, los entonces valores... en C siempre se puede como sacar el valor propio, ¿no? Claro, pero la pregunta es que si tú tenés relaciones, o sea, vas a tener un sistema... Básicamente, cada vez que tú mires una ecuación de este estilo, de hecho, puedes verlo así. Toda ecuación de valor y vectores propios es un sistema lineal, que corresponde a este sistema lineal. Y uno puede pivotear ese sistema y tratar de encontrar el lambda, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Pero no necesariamente es la manera más eficiente de hacerlo. Ok. Ya. Entonces, ¿qué les quería decir ahora? Ya, vamos viendo. ¿No hay más preguntas entonces? Bueno, entonces, conducente a este objetivo, como les decía, de descomponer operadores, vamos a ver un primer teorema que nos dice que los vectores propios asociados a valores propios distintos son vectores linealmente independientes.
Ese es el enunciado. ¿Hay preguntas con respecto al enunciado? Yo tengo una pregunta con respecto al ejercicio, a lo demás arriba. Ah, ya, ¿sí? Bien. Que no me queda claro qué hay que hacer. Como- Ya tienes el valor propio, ¿cierto? Ya tienes los lambda. Entonces tomas lambda igual i y miras este sistema. Una vez que uno ya tiene fijo el lambda, uno tiene un sistema lineal en B. Claro, sí. Entonces resolver ese sistema lineal. Y lo mismo para lambda igual menos i. Gracias. ¿Sí? Ya. Vamos entonces a la demostración. Entonces esta demostración la vamos a hacer por contradicción. Si suponemos que estos vectores son LI, entonces va a haber una secuencia minimal de estos vectores que, o sea, perdón, por contradicción, si fueran LD, voy a escribirlo bien para que no se confunda. K, tal que B sub K pertenece al generado de los anteriores. ¿Ya? Y tomemos el primer K con esta propiedad. ¿Ya? Si este es el caso, entonces B sub K se puede escribir como combinación lineal, ¿cierto? De ciertos coeficientes. ¿Están de acuerdo con eso? ¿No? Esto es simplemente por dependencia lineal. ¿Ok? Lo único que estoy haciendo, esto de restringirse al primer K que cumple esta propiedad, es un truco que vamos a usar porque ahora lo que voy a hacer es a esta ecuación que acabamos de escribir aplicarle t. Y aprovecharnos del hecho de que todos estos son vectores propios. Si hago esto, este bk aplicado a t me queda lambda por bk. ¿Están de acuerdo? Lambda k, perdón. Lambda k por bk. Y a este lado de acá, por linealidad, me va a quedar j igual 1 a k menos 1 de a sub j por t de bj. Y t de bj dijimos que era lambda j por bj. Entonces, j igual 1 a k menos 1. Eso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿No? ¿Hay preguntas? Profe, ¿Sí? ¿cómo eso de que le aplicó T? No lo habíamos definido. No, aquí está en el enunciado. Dice, sea t en los endomorfismos de B, ¿Ya? lambda 1, lambda m, valores propios de t, y b sub 1, b sub n son los vectores propios asociados. Ah, ya, perdón, gracias. Eh, sí, ya. ¿Qué es lo que quiero decir ahora? Ah, ya. Ok.
Eso, a ver, escribamos esta ecuación en extenso para que se entienda. Lambda k, b sub k es igual a sub 1, lambda 1, b sub 1, más a sub k menos 1, lambda k menos 1, b k menos 1. Tenemos eso por una parte, ¿cierto? Eso es, pongámosle aquí 2. Ahora, 1, si ustedes se fijan, que es la primera ecuación de la que partimos, también dice algo bien parecido. Dice b sub k es igual a sub 1, b sub 1, más a sub k menos 1, b sub k menos 1. Esto viene de 1. Así que lo que podríamos tratar de hacer, y eso es el truco final que tenemos que usar, es que si se fijan, en estas dos ecuaciones tenemos b sub k. Si yo multiplico esta segunda identidad que escribí por lambda k, puedo cancelar estos dos términos. Y lo que va a pasar ahí es que se me va a generar una dependencia lineal entre k menos 1 vectores. Y eso va a ser una contradicción. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones y restándolas, tenemos que 0 es igual a y lo importante acá es que el supuesto es que todos estos tipos son distintos de 0. Y habíamos partido con un supuesto de que no todos entre el A1 y el AK-1 no son todos nulos. La conclusión que obtenemos es que B sub 1 hasta B sub K menos 1 es un conjunto LD. Ah, no, perdón. ¿Qué es lo que quiero decir? No, o sea, es más fuerte que eso incluso. Lo que quiero decir es que entonces existe un J entre 1 y K menos 1, tal que B sub J pertenece al generado de los anteriores. Y eso es una contradicción. Pero, eh, ¿Sí? pero es el B sub J, ¿no es que le quitamos el B sub J a la lista de vectores que teníamos antes? No, J es una variable nueva que acabo de inventar, por si acaso. Es un índice, o sea, a ver, estoy medio perdido con la pregunta. Es que por lo anterior es como que, no sé, o sea, si el J fuera 3, entonces generado por B sub 1 y B sub 2, o sea, como reordenamos los vectores anteriores. No, sin reordenar. De hecho, creo que es mejor si reviso toda la demostración, mejor, creo que puede que algo no se está entendiendo. Entonces, ya, a ver, la idea es la siguiente. Si estos vectores fueran LD, entonces de las secuencias que yo empiezo a generar de B sub 1, B sub 1, B sub 2, B sub 2, B sub 1, B sub 2, B sub 3, etc. Si hay una dependencia lineal, esa dependencia lineal se va a manifestar en algún K, ¿cierto? O sea, vamos a tener que un cierto vector a medida que los vamos agregando, se va a generar a partir del generado de los anteriores. Y esa es la condición que escribimos acá. Esos vectores que quedan adentro son LI. ¿O no? Claro, sí, o sea, si es que yo supongo que este K es el primero con la propiedad, se tiene que cumplir. Ah, ya, esa parte. Es una ley. Pero sí, ya. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, si partimos de ese supuesto, yo puedo escribir B sub K como una combinación lineal de los anteriores. Fíjense que estos B sub K son no nulos, así que alguno de estos coeficientes A sub J que aparece acá tiene que ser no nulo también. ¿Ya?
Bueno, entonces esa es la primera ecuación, la combinación lineal que me dice que yo genero B sub k como generado los anteriores. Y la segunda ecuación es la que uno obtiene al aplicarle la transformación t a esa ecuación. Y eso lo que hace, dado que todos estos son vectores propios, es ir botando los escalares que son valores propios de ese asociados, o sea, es el valor propio al cual este vector propio está asociado, ¿cierto? Si yo resto estas dos ecuaciones, o sea, perdón, primero hay que la primera ecuación multiplicarla por lambda k, cosa de que estos dos términos tengan exactamente la misma magnitud, ¿cierto? Y así al restarlo obtengo al lado izquierdo 0. Y al lado derecho lo que obtengo es una combinación lineal no trivial de los b sub 1 hasta los b sub k menos 1 que me da 0. ¿Ya? Y como alguien dijo, sí, en particular se deduce de esta condición que partimos, que es cuando k es el primero, se deduce que esos otros vectores son LI. Pero incluso, o sea, la contradicción está hecha directamente con la propiedad estrella. ¿Ok? Piensen que este j que escribí acá abajo es el coeficiente más grande, no nulo, dentro de estos coeficientes que tenemos acá, en estas listas que va multiplicando a los b sub L. ¿Aclara eso la demostración? Si hay preguntas todavía, aprovechen de hacerlas. Sí, o sea, entiendo el sentido de la demostración, pero dice que BJ pertenece a B1 hasta BJ menos 1. Sí, y al lado puse un existe un j, ¿cierto? Ujú. Ya, pues entonces lo que yo te estoy diciendo es que dentro de esta lista que nos quedó acá, esta lista de vectores, esa lista de vectores, ¿cierto? Lo que yo estoy diciendo es que ahí hay un coeficiente no nulo más grande, ¿cierto? Y ese le llamamos j, al índice. Ok. Entonces todos los que vienen más adelante son 0, y ese bj se escribe como una combinación lineal de los anteriores. Ya, sí, perfecto. ¿Hay más preguntas? O sea, esto es buscar al primero que es combinación lineal de los anteriores y vamos a encontrar que existe uno menor que pensábamos que era el menor. Entonces esa es la contradicción, ¿no? Esa es la ya. contradicción. Sí, 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 justamente. Es más enredado escribirlo que decirlo. Ya no entendí por qué sería una contradicción. O sea, entendí que, claro, o sea, se entiende que como esto, suponimos que esto es LD, teníamos que llegar a, digamos, lambda 1 menos lambda k, y así sucesivamente, distinto de 0. Correcto, correcto. Esas diferencias son no nulas, y nosotros sabemos que entre estos coeficientes A hay al menos uno que es no nulo. También. Claro. Sí. Me estoy pasado del tiempo. Igual recibo las preguntas, pero voy a cortar la grabación por ahora y